Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a esta segunda sesión del 12º febrero republicano, de la primera a la tercera. Y quería empezar lamentando que ayer varias personas, algunas personas desde el acto de China, cuando hice alusión a ese acto, pues se marcharon y me consta que fueron enfadadas. Yo, lejos de mi intención era molestar a nadie, simplemente digo que me parece bien que ese acto lo organice la plataforma Sevilla por la República, y porque bueno, es un acto que tradicionalmente hemos venido organizando Sintonía Laica y el colectivo republicano ante UCAR y ahora el Ateneo Republicano de Andalucía, pues era un acto de homenaje al republicanismo laico del siglo XIX. Y añadí que ojalá dieran el siguiente paso, sobre todo algunos partidos que están integrados en esa plataforma, como por ejemplo Podemos o Izquierda Unida, que el siguiente paso fuera que practicaran la laicidad en aquellos lugares, los cargos públicos suyos, y salvo honrosas excepciones como el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, de Izquierda Unida, que es el primer municipio en España que han aprobado un reglamento de laicidad, como por ejemplo la alcaldesa de Gijón, que es del PSOE, y también se está trabajando un reglamento de laicidad de ese ayuntamiento. Martín Noriega, cuando fue alcalde de Santiago de Compostela, Patricia, una concejala de Estepa, que hace 2 semanas presentó en el pleno de su ayuntamiento, apoyada por nosotros, animada por nosotros, una moción para pedir al ayuntamiento que diera el listado de las inmatriculaciones. Es decir, hay algunos casos concretos que sí practican la laicidad, pero otros muchos no, otros muchos siguen nombrando virgen perpetua, o sea, la Iglesia perpetua en el ayuntamiento, pero otros de Izquierda Unida o de Podemos, o la entrega, aquí aludí al alcalde de Cádiz, José María González, la medalla de la ciudad a la Virgen del Rosario. Y si se sintieron molestos, lo siento, pero me limité a constatar un hecho que se puede ustedes todos les animo a que entren en la página web de Europa Laica, el Observatorio del Laicismo y la Laicidad, donde ahí podrán ver estos casos y otros muchísimos, así que lo lamento. Bueno, tenemos aquí un tríptico de las jornadas, de la jornada y de todo el febrero republicano, y también quien quiera estar en contacto con el Ateneo Republicano de Andalucía o inscribirse incluso, aquí tenemos hojas de inscripción o de contacto, las pueden recoger. Bueno, hoy tenemos a José Villar Rodríguez, que es doctor en Historia y en Derecho, fue concejal por el Partido Comunista de España, por el PC, en el Ayuntamiento de Sevilla de 1979 a 1982, fue director de la Fundación El Monte Cajasol. La República Francesa lo nombró Caballero de las Artes y las Letras, una distinción muy llamativa, ¿sabes, no? Decimonónica quizá, pero bueno, significa mucho. Es socio, como yo, y como otros muchos que estamos aquí, Juan, es socio de Europa Laica, aquí, pero un poco de agua, Manuel. Como digo, es socio de Europa Laica y está aquí en Sevilla Laica. Es autor de un libro de reciente publicación, Andalucía en la Segunda República, Tiempo de Frente Popular, febrero-julio de 1936.
Es un libro que es fruto de su tesis doctoral. Está publicado por la editorial de Escuela de Plata. Interesantísimo, te lo recomiendo. Y bueno, yo ya me callo y le cedo la palabra a José Villa. Bueno, funcionando. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Para mí es un honor y además me tienta estar en este aula hablando de laicismo y de república. Este aula lleva el nombre de un gran historiador, un gran profesor de la Universidad de Sevilla, don Juan de Mata, que es su nombre, Juan de Mata, y Carriazo y Arroquia, que son sus apellidos. Me para ahí porque normalmente incluso se llega a decir Mata de Carriazo, y a él le hacía gracia, y a muchos de nosotros ya nos dice, ¿por qué? Esto se llama Juan de Mata, que es su nombre, que además es un francés del siglo XII, y sus apellidos son Carriazo y Ariana. Vaya a su memoria mi respeto y mi consideración. Yo les agradezco su presencia aquí para hablar de un tema que son dos, en el que yo personalmente me siento muy implicado. Uno es en el tema de la República y otro es en el tema del laicismo. Como yo creo que lo mejor es la heterodoxia, yo tengo un guión, lógicamente, y tengo unos documentos anexos. Si en algún momento alguien quiere, porque el guión lo voy a hacer como tal guión para después dar lugar a que podamos intercambiarnos opiniones. Pero si en algún momento alguien algo no lo ve claro o algo no, yo no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan. Lo cual no quiere decir que ese guión está en disposición y los documentos anexos son los que van a servir de base a este rato. Recogido ya mi respetuoso recuerdo al profesor Carriazo, empezamos por ¿qué es el laicismo? Según la Academia Española de la Lengua, el laicismo es la independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Probablemente no se pueda decir en menos palabras y abarcar lo que el laicismo, yo estoy de acuerdo con esta definición, entendemos, o por laicismo entendemos, y a ese laicismo nos apuntamos. Hecha esa precisión, vamos a las constituciones. Las constituciones españolas son todas, el proceso empieza lógicamente en el siglo XIX, ya en 1812, como un rebote más de ese 1789 parisino, y no obstante es una constitución mucho menos avanzada de lo que debería haber sido o podía haber sido en aquel momento. Esa constitución del 12 nace en un momento muy difícil, nace en Cádiz, como saben bien, en un momento en el que en España quien tiene la corona del rey es Juan I Bonaparte, hermano de Napoleón, y como consecuencia de la invasión. Cádiz es uno de los reductos que quedan en la península, fuera del poder de los franceses, por eso se reúnen aquí las cortes. Bien, ¿qué hay de importante en la Constitución del 12, aparte de ser la primera y marcar un camino, marcar una senda? Probablemente, quizás,
quizás el valor político, jurídico y social más importante de la Constitución del 12 de la Pepa es el artículo 3, en el que dice sencillamente esto: la soberanía reside en la nación. Punto. Quizás este sea el avance más claro, el avance más serio que se puede hacer. Ustedes conocen tan bien como yo lo que fue el 16, el 17 y el siglo XVIII. En el siglo XIX, en 1800, había, aparte de algunos rasgos liberales heredados del 18, quizás por el único Borbón que se salve de esa caterva de Borbones, que es Carlos III, seguimos teniendo profundos rasgos feudales en la constitución de nuestra sociedad. El hecho de que la Constitución del 12 diga que la soberanía reside en la nación quiere decir que ha dejado de ser el rey, el soberano, lo cual no es pequeño cambio. Hay un dato que efectivamente recoge lo que ha sido nuestra historia y lo que va a seguir siendo por un tiempo. En el artículo 13, la Constitución de Cádiz dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación prohíbe el ejercicio de cualquier otro. Se acabó la Constitución del 12 en su laicismo. Se profundiza, de hecho, en ese tratamiento cuando en los artículos 249 y 250 dice que los eclesiásticos y los militares gozan de fuero particular. Esto empieza a entrar en contradicción con que la soberanía reside en la nación y que la nación está formada por los españoles. Esto empieza a entrar en contradicción, pero esta es la Constitución del 12. Por último, quizás recordar, que no es poco, que el artículo 366 de esta misma Constitución dice que las escuelas de primeras letras, que habrá escuelas de primeras letras en todos los pueblos. Esto es una novedad, esto no es algo que confirme una situación establecida. Aunque añade, en las que se enseñará a leer a los niños, a escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica. Continuamos con esa versión de que hay una religión que es una religión de Estado. Finalmente, en esos convulsos primeros años del 19, el himno de las repúblicas nace entonces. El himno de la República, el himno de Riego, Rafael de Riego y Flores, nace del levantamiento de 1820 contra la posición absolutamente retrógrada del Fernando VII regresado, aquel que pasó, por méritos propios, de deseado a felón. Hoy lo de deseado lo decimos en un marco de referencia histórica, pero desde luego lo que es su calificativo general y ordinario en este estado es el de que fue un rey felón. La siguiente, otro dato que después va a tener importancia, retengan ustedes que es en el 33, en 1833, cuando se crea la división territorial de las Españas en provincias y en territorio. 1833, Javier de Burgos. Por cierto que Andalucía eran dos territorios, Andalucía la Baja y Andalucía la Alta. Nosotros estamos, lógicamente, en la Andalucía la Baja. La siguiente constitución es la de 1837, que está vigente hasta 1845. Esta es una constitución aún más retrógrada, aún más retardataria. Aquellas leves líneas que había en la 12 que abrían un camino de regeneración social, se
agotan en la del 37. Es una constitución en la que la reina gobernadora, la viuda de Fernando VII, y en nombre de su hija Isabel II, que era la que sería la reina, se proclama. En esta constitución merece ir reteniendo para después ver que hay un camino, que nada, como decía el maestro Machado, se hace camino al andar, y este es uno de esos escalones. El artículo 11 de esa Constitución de 1837 dice literalmente: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Recuerden ustedes, ese artículo 11 de la Constitución del 37, cuando lleguemos al final, no sé si lo he dicho o no, si no, lo hago ahora. Este guión es un guión muy estricto en relación con las constituciones. Hay una segunda parte que me gustaría que no se quedara en el tintero, que son las relaciones de España con el Vaticano, fundamentalmente a través de sus concordatos. Si llegamos ahí, que creo que yo haré el esfuerzo por llegar ahí, recuerden ustedes este artículo 11, ¿vale? La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Como les he dicho antes, esta Constitución del 37 es realmente retrógrada, llega hasta el 45, hasta 1845, en la que por primera vez aparece en los documentos constitucionales que Isabel II es reina por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía. La gracia de Dios y la constitución de la monarquía. Se unen dos conceptos que, según nosotros, ¿verdad?, no tienen nada que ver uno con el otro. Pues ahí va. En esa constitución del 45 hay además datos que van marcando esa situación de clericalismo que da lugar al anticlericalismo. En el artículo 15, en el Senado, serán miembros del Senado, serán senadores por derecho propio, según la Constitución, los arzobispos y los obispos que tengan 30.000 reales de renta procedente de bienes propios. Ya se pueden ustedes imaginar de dónde procedían los 30.000 reales o más de esos bienes propios. Y esos son los senadores, y para ser diputado hay que ser senador. Luego, por tanto, los senadores que teóricamente en ese marco institucional son los que revisan lo que hacen el Congreso de Diputados, allí sí están los arzobispos y los obispos, pero no se pueden presentar a diputados. Esta Constitución del 45 se modifica dos veces, pero en ninguna de las dos modificaciones tiene mayor valor respecto de lo que en este momento nos ocupa. La Constitución del 65 se acaba en el 68 con el exilio de Isabel II y con la llegada de Amadeo I de Saboya. La Constitución del 69, en este marco en el que nos movemos, en este abanico de constituciones en el que nos movemos, es conocida por la gloriosa y, de verdad, ciertamente, muchas gracias. La verdad, ciertamente lo fue. La Constitución del 69 sí es un avance serio en la liberalización, en el liberalismo del conjunto del Estado de las Españas, que es como se recoge tanto en el 12 como en la siguiente.
La Constitución del 69 es llamada la gloriosa, y en ella, para que vean ustedes la aparición de efectivamente ese proceso de modernización política y social, se recoge por primera vez en el artículo 1 de los españoles y sus derechos. Prácticamente a partir de aquel momento todas las constituciones han tenido ese título de los españoles y de los derechos de esos españoles. Esa constitución, como les digo, marca un camino más serio de la modernización política y social del Estado español. No obstante, vean ustedes qué curiosa la redacción del artículo 23, que empieza también, lógicamente, como es la propia Constitución, a marcar caminos. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado, a partir de aquí todo es nuevo. A partir de aquí todo es nuevo y marca los indicios de esos caminos. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España. Vean ustedes qué curioso por dónde empieza la libertad de religión por los extranjeros, que en aquella época ya hay bastante. En aquella época hay minas que están siendo ya explotadas por ingleses, aquí, y aquí además, aquí en Andalucía, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Bueno, pónganse ustedes en ese siglo y en ese contexto, incluso en ese contexto de hablar. Tengan ustedes en cuenta que el lenguaje también evoluciona. Este es un lenguaje muy de la época, y muy de los conceptos filosóficos de la época, porque está hablando de reglas universales de la moral y el derecho. Eso en el 19 y en el 20, y ahora es ampliamente discutido. Y vean este otro párrafo, que es el final del artículo, pero vean ustedes este último párrafo. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Vean ustedes la frase. Si algunos españoles profesaren, aparece como algo extraño, como algo raro, pero sí admite que los hay, o que los puede haber. Y no solo eso, sino que además les dice que como les han dado el derecho a los extranjeros para otro culto, que ellos tengan el mismo. Vean cómo, curiosamente, en la Constitución del 69, los españoles pudieron tener otra religión. Y con los ateos, ¿qué hacemos? Con los ateos, ¿qué hacemos? Pero, de verdad, consideren ustedes los tiempos históricos. Con los ateos que hacemos o con los agnósticos que hacemos. Pero bueno, se admite o se autoriza o se permite, y de alguna forma se les está dando carta de naturaleza a que pueda haber otros españoles que profesen otra religión que la católica. Por último, el artículo 33 lo único que hace es ratificar que la forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Esta es la de 1869. Estamos en el final de un periodo histórico en el que el desastre del final de Fernando VII, de su viuda, de Isabel II, trae todo este desastre que termina con un periodo transitorio que aboca a seguir buscando, porque la nación española es monárquica, según el artículo 33 de la Constitución, a seguir buscando un rey, que traen a uno de Italia, Amadeo I, que por cierto era un hombre serio, inteligente y trabajador. Era un hombre serio, inteligente y trabajador. Y cuando llega aquí y se entera, yo aquí qué hago, y me voy. Lean la carta, vean la carta. La carta de despedida de Amadeo I de Saboya hay que leerla para saber en qué mundo estaba y cómo se había enterado el hombre de en qué mundo estaba. Como consecuencia de esto,
hay que poner de relieve ese valor, ese hábito de esa Constitución del 69. La siguiente Constitución hay que ponerla de relieve, no se llegó a promulgar, no llegó a estar en vigor, pero hay que ponerla de relieve porque es la clave del republicanismo español. Es la Constitución de 1873. La primera República Española, en mi opinión, no dura nada más que de enero a diciembre de 1873, en mi opinión. En 1874, teóricamente, es también la primera República Española a niveles formales, pero lo que hay es un dictador. Lo que hay es un dictador, Serrano, del que copia, desde luego es el modelo, y desde luego es lo que él quería, Franco. Serrano persigue montar un Estado, y así lo maneja durante el año 74, un Estado dictatorial, que cuenta con el ejército. El error de Serrano es que el ejército terminó, por los problemas internos de relaciones entre ellos, terminan no aceptándolo. Pero Serrano monta una dictadura, y monta una dictadura que después va a calcar Franco, que sí cuenta con los generales. Evidentemente Franco era mucho más listo, mucho más taimado que Serrano, y no se enfrenta a sus propios congéneres, le da a cada uno lo que va necesitando, del que no se fía se lo termina quitando del medio, como a Queipo de Llano aquí en Sevilla, y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Luego, por tanto, para mí, el año 74, por mucho que formalmente podamos hablar de la primera República Española, no es ya república, es una dictadura del general Serrano. Bien, ¿qué hay de interés en esa Constitución del 73? Pues miren ustedes, hay de interés para los apasionados como yo, y teniendo en cuenta que hay que estar en 1873, para mí hay desde el primer artículo hasta el último. Como eso no sería razonable, solo voy a puntualizar algunos. En el 3, son españoles todas las personas nacidas en territorio español. En el 34, y aquí vamos a los meollos, el ejercicio de todos los cultos es libre en España. Y esto que les estoy leyendo es literalmente, no hay más nada. No hay más nada. 35, y esto es para grabarlo en bronce, ¿verdad? Queda separada la Iglesia del Estado. Punto. ¿Quieren ustedes algo más claro, más sencillo, más fácil? Como consecuencia de ello, queda prohibida a la nación, al Estado federal. Recuerden, la primera República Española, su proyecto de constitución, este del 73, es una república federal, ¿vale? Queda prohibida a la nación o al Estado federal, a los estados regionales y a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto. Directa ni indirectamente ningún culto. Ítem más, las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción serán registradas siempre por las autoridades civiles. Por favor, recuerden, antes les decía que recordaran un punto, ¿verdad? Pues recuerden también cuando lleguemos a hablar, que espero que sí, de los acuerdos de 1979. De los acuerdos de 1979. ¿Vale? Otra piedra. Quedan abolidos los títulos de nobleza. Se acabó. Se acabó. La forma de gobierno de la nación española es la República Federal. Perdonen mi incidencia en retrotraerles a que estamos en 1800, antes 12, después 50, ahora 73, la nación española. Es que, efectivamente, es en el
del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Francesa, cuando nace el concepto político de nación. Es entonces cuando nace. Por tanto, ellos están en su tiempo. Ellos están en su tiempo. Y por último, vean ustedes otra perla. Ya les digo que yo que soy un forofo desde el artículo 1 hasta el final. Último. El artículo 42. La soberanía reside en todos los ciudadanos y se ejerce en representación suya, por los organismos políticos de la República constituidas por medio del sufragio universal. Son tres líneas. Los soberanos son los ciudadanos. Los poderes se ejercen en nombre de los ciudadanos. Todos los poderes. Hoy andamos en una discusión muy profunda en esas historias. Todos los poderes se ejercen en nombre de los ciudadanos. Es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ojo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Vale? Vean ustedes, en 1873 una constitución que dice eso. En 2023 estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, o como somos laicos, sobre si son galgos o podemos. Bien, la constitución siguiente, como consecuencia lógicamente, del fracaso de la Primera República, no podía ser de otra forma. Aquella era una república sin republicanos. Por tanto, miren ustedes un dato. En este país, todos los movimientos de regeneración social hacia la izquierda han terminado en baños de sangre. Todas las liquidaciones de monarquía han terminado que se ha ido el monarca y si acaso su familia, con Isabel II, no con ella, pero al mismo tiempo que ella se va su marido, el teórico padre de sus hijos, y con Alfonso XIII también, curiosamente, también Alfonso XIII se va por un lado con un pase, con una situación especial, una atención especial de hazaña y sale por Cartagena y la familia se va en tren por el norte, por San Sebastián, también se van separando. Bien, como consecuencia de aquellos desastres, efectivamente se produce la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. La Constitución de 1876 es una Constitución que liquida los pocos restos que quedaban aún por ahí de la Constitución del 12 y desde luego, por supuesto, esta ni siquiera fue proclamada en el 73. Ojo, la Constitución del 73 no llegó a estar vigente, tengamos eso claro, pero que sirva como modelo de doctrina social, política y filosófica republicana. La Constitución del 76, el autor es Cánovas del Castillo, una constitución conservadora, en la que vuelve a repetir de nuevo aquella anterior de Alfonso XII por la gracia de Dios y constitucional de España. De nuevo, dos conceptos que incluso filosóficamente parece que no hay forma de poderlos mezclar, ¿no? No sé si pasará con esto como con el aceite y el agua, que se quedará arriba desde el punto de vista de la Constitución y debajo lo del Dios, o se quedará arriba lo del Dios y no la Constitución. Pero de nuevo vuelve a utilizarse esa introducción de Alfonso XII por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España. La Constitución del 76 estuvo vigente hasta 1931. Vuelve a ratificar, y estas repeticiones son significativas y son demostrativas de cuál es la sociedad que está articulada en aquellos momentos. La religión católica, apostólica romana, es la del Estado. Es la del Estado.
La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto. Es una concepción a lo que ya habíamos visto antes. Sin embargo, no se permitirá, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Luego, por tanto, eso de que nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, no sabemos si afectaría, y en una interpretación estricta de la letra, sí debería de afectar a las religiones, a los cultos que permitan, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El tener más de una mujer. La poligamia. La poligamia. O las religiones, o los cultos, o los usos sociales que permitan la poliandría. Lo mismo, ¿verdad? Como ambos dos irían salvo el respeto debido a la moral cristiana, pues esta gente habría que ver qué hacer así con ella. No se permitirán, sin embargo, ni más otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. ¿Vale? Hasta ahí es hasta donde se puede llegar en esa Constitución de 1876. Por cierto, coherentemente, son senadores por derecho propio el patriarca de las Indias y los arzobispos. El patriarca de las Indias y los arzobispos. Y además de que estos son miembros, son senadores por derecho propio, además de todo esto, el rey puede nombrar hasta cuatro obispos más como senadores. De modo que los hay por derecho propio, por ser patriarca de las Indias, y los arzobispos, que en aquella época, si no recuerdo mal, los arzobispos que había eran Barcelona, Toledo y Sevilla, pero creo que sí que eran los que había, y además el rey puede nombrar a cuatro obispos. Se conserva la historia de que para ser diputado es necesario ser de estado seglar, y esta última guinda, no solo esto es un estado católico, sino que además tiene la suerte de que, leo literalmente, por favor, de que, ¿cómo era aquello? Sí, eso, abro comillas. Abro comillas. Perdón un poco la broma, pero es que esto es la gota que hace rebosar cualquier vaso. Abro comillas. El artículo 48, dice: la persona del rey es sagrada e inviolable. Esta es la lectura literal del artículo. La persona del rey es sagrada e inviolable. Y eso se dice de Alfonso XII, que al fin y al cabo, con mantenerse en vida, ya iba el hombre arreglado, pero que es antecesor del XIII y de Juan Carlos I, también, ¿no? También. Bien, aquí tenemos. Volvemos a momentos políticos y filosóficos y éticos de más nivel. La Constitución del 31. La Constitución del 31, que la celebramos el 9 de diciembre de cada año, y que formalmente en el Boletín Oficial del Estado aparece que ya no está en vigor, que es el día 1 de abril de 1936, fecha de terrible recuerdo. 39. Empieza diciendo: España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
continúo con esa posición filosófica de que el poder reside en los ciudadanos. Continúo. Todos los españoles son iguales ante la ley, y la Constitución del 31 y la República lo intentó. Y es un poco más larga, tiene dos palabras más que la del 73, pero igual, de rotunda igualmente. El Estado español no tiene religión oficial. Bueno, no hace falta más nada. Remacha. No son fundamentos de privilegio la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. ¿Vale? Bien. Efectivamente, la Segunda República llega a aprobar, como ya hemos visto, la fecha, su constitución, y el elemento clave para nosotros en este momento, les he leído el artículo primero porque ahí está toda la sustancia, es una república, es democrática, es de trabajadores de toda clase, no hay distinción, todos los españoles somos iguales ante la ley. Esto se ratifica después, gracias a Clara Campoamor, a la que nunca daremos suficientemente las gracias, que efectivamente el voto es universal. Y todo esto termina, lógicamente, en una aplicación. La aplicación es lo que se deriva del artículo 26. El artículo 26 es probablemente el más discutido en las Cortes Constituyentes del año 31. El artículo 26 deriva en que Niceto Alcalá Zamora renuncia a la presidencia provisional de la República. El artículo 26 deriva en que Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro con Alfonso XII, renuncia a la presidencia de la República, e interinamente el presidente de la República es don Manuel Azaña y Díaz. Bien, es un poco largo, pero yo creo que merece la pena leerlo. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de 2 años del presupuesto del pleno. Este es el tercer palo que les quería que me recuerden después cuando hablemos del 79, ¿verdad? Ahí queda. Quedan disueltas las órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otra especial de obediencia y autoridad distinta a la legítima del Estado. Esta es la Compañía de Jesús. Ojo, que la Compañía de Jesús esta no es la primera vez que se disuelve de España y se echa de España. La Compañía de Jesús la expulsa de España Carlos III. Carlos III, ese rey del que podemos decir que vaya, hombre, hubo un Borbón que merecía Alberto. Y nadie, y yo no he oído jamás a nadie hablar de la historieta de que la República ha hecho a los jesuitas y de que, oiga, mire usted, a los jesuitas se les echa del país la primera vez en nuestra historia por Carlos III. Y además se lleva a cabo también un proceso de desamortización de bienes, que también hablaremos de eso, de desamortización. ¿Por qué entonces esta historia con que hay que ver a la República que echó a los jesuitas? Porque con la República, el día 14 de abril de 1931, en Madrid, se estaba complotando contra la República y se estaba poniendo dinero para montar un complot contra la República. El 14 de abril, el mismo día que en la Puerta del Sol se estaba proclamando la República. Y curiosamente, en esa gente, a lo que había eran aristócratas y José Antonio Primo de Rivera, fascistas. ¿Vale? Vayamos dejando las cosas. Dice
disolución de las que por sus actividades constituyen un peligro para la seguridad del Estado, inscripción de los que deberán sustituir en un régimen especial dependiente para la capacidad. Es decir, la República, la Segunda República Española como Estado laico, lo que hace es un proceso en el que no se está en contra de la religión, se está en contra de la relación entre el Estado y la religión y de la supeditación del Estado a la religión, que son dos cosas distintas. La República no estaba contra la Iglesia Católica, la República estaba por la división de poder en manos de quien lo representaba del pueblo y quien cada uno de esos habitantes de esa población tuviera la religión que quisiera, allá usted. Ese será su problema íntimo y en su casa, no en la calle. Ese es un tema que, si está claro en algún texto legal, es en la Constitución de la Segunda República Española. La primera, bastante hacía con dejar haber dicho, pero la Segunda República Española explícita. Como consecuencia de eso, evidentemente, ni el presidente de la República ni el presidente del Consejo Administrativo pueden hacer gala y utilizar un credo religioso. Por eso se tiene que ir Niceto Alcalá Zamora, por eso tiene que dimitir Niceto Alcalá Zamora. Bien, como elementos derivados de aquí, la libertad de expresión, de ideas y de opiniones, sin previa censura, el matrimonio y, lógicamente, el divorcio. La enseñanza será laica, eso dice literalmente la Constitución, será laica, y vean ustedes cómo no hay una persecución contra la Iglesia Católica, no, hay una distinción de los marcos públicos y privados. Se reconoce a la Iglesia el derecho sujeto a inspección del Estado de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. En sus propios establecimientos, no en los míos, no en los que yo pago como ciudadano. ¿Vale? En fin, ¿qué les voy a contar que no sepan ustedes mejor que yo? Después de esto, pues las leyes fundamentales de la dictadura franquista. La ley constitutiva de las Cortes del 17 de julio de 1942, que dice: aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por sus relevantes servicios a la patria, designe el jefe del Estado o el Consejo de Reyes. Serán senadores de las personas por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por sus relevantes. El Fuero de los Españoles, del año 45, dice: todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirla, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. ¿Les suena esto a ustedes de algo? Esto es el Fuero del Español del año 45, ¿eh? ¿Les suena a ustedes esto de algo? El Estado velará para que ningún talento se... Y, ítem más, la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. ¿Vale? Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. Esto es una concesión a los protestantes residentes en este país, en la explotación de las minas, por ejemplo. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones que las de la religión católica. Por último, la Ley Orgánica del Estado del 67 se remite a los principios del movimiento nacional y dice: Francisco Franco Madamondo y Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, en presencia de las Cortes del Reino, comulgo como principio del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada, los siguientes. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios,
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aquí esto está bien puntualizado. El Dios de la Iglesia Católica, única, verdadera y fe inseparable de la Constitución Nacional que inspirará su legislación. Les hago la ley de sucesión del Estado, en la que dice que al fallecimiento, al quedar vacante las estructuras del Estado, dice que al fallecimiento del dictador, dice que al quedar vacante las estructuras del Estado, se instaurará la corona en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden del banco. Bien. Esa pincelada yo creo que era necesaria, ¿verdad? Porque si no, no somos capaces de explicar dónde estamos hoy en febrero del 23. Por último, el 78, la monarquía parlamentaria. En su artículo primero dice que España es un Estado social y democrático de derecho, la soberanía reside en el pueblo español del que derivan los poderes del Estado, la forma política es la monarquía parlamentaria. Ya empezamos, eso de que los españoles somos todos iguales y alguien por nacer en un sitio o en otro resulta que es rey o no es rey, pues vaya usted a ver a dónde está la igualdad de la. Y en el 16, es el que nos está trayendo por donde lo está. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Vale? Estas son las constituciones. ¿Qué se deriva de aquí? En mi opinión, se deriva de aquí acciones políticas. Y en relación con la confesionalidad del Estado, en este caso con la Iglesia Católica, pues eso se plasma en tres documentos sustanciales. Uno, la Constitución del 51, que la Constitución del 51, el Concordato del 51 de 1851, el Concordato de 1851, que vean ustedes hasta dónde llega la capacidad de ejercer el poder de una determinada confesión religiosa. El Vaticano es un Estado independiente. En 1851 era mucho mayor que cuando en 1923 termina Mussolini con los estados pontificios, pero era un Estado que mantenía relaciones de Estado con otros estados. Bueno, pues en el caso español, esos tratados con otros estados, aquí se convierte en un concordato, que es algo que está específicamente vinculado a una terminología religiosa. En 1851 el concordato es una demostración de clericalismo furibundo, hasta el extremo de que en el artículo 2 se somete la enseñanza, no ya la religiosa, sino toda la enseñanza, incluida la civil, la científica, la histórica, de cualquier clase, será en todo caso conforme a la doctrina de la misma religión católica, otorgándose la potestad de vigilar por la pureza y conformidad con la norma religiosa a los obispos y demás prelados diocesanos. Y el artículo 3 dice que la reina y su gobierno impedirán la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. Vean ustedes que si en vez de estar en 2023 estuviera en 1852, todos los que estamos aquí terminamos en la cárcel del Trapa. Después ya veremos qué hacían con nosotros. Pero en la cárcel del Trapa. Esto dice el Concordato de 1851. Toda la enseñanza tiene que pasar por el filtro de la religión católica. ¿Vale? Los artículos 30 a 43 regulan las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia, fijándose cuáles son los
lo que hay que pagar a la Iglesia por el mantenimiento. Una puntualización. Esa historia de la desamortización. Miren ustedes, un catedrático de esta universidad, en la Facultad de Derecho, don Manuel Jiménez Fernández, al que desde luego creo que no se le puede tachar, no se le puede negar su catolicismo. Yo fui alumno de él y tuve la suerte de ser alumno suyo. A mí me enseñó mucho a pensar en política. Decía que la desamortización lo que había ocurrido era que que los bienes en las manos de las muertas, como se calificaba a la iglesia y a las instituciones públicas, pasaban a las manos de los vivos. Y a continuación, claro, ya el tema queda nítido. Pero ¿a manos de qué vivos? ¿A manos de qué vivos? Porque la desamortización no solo se desamortizan bienes eclesiásticos, sino que también se desamortizan bienes públicos, bienes comunales. Bienes comunales, de eso no se habla, ¿vale? Se habla solo de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Pero ¿quiénes los compran? Los compran los primos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los cuñados, los parientes, porque los obispos y los arzobispos españoles, aquí no hubo obispos italianos, ni aquí eran todos españoles. Y la familia con dinero, la familia aristocrática, como bien se recuerda, el primer hijo lo dedicaban a ganar dinero, el segundo a la iglesia y el tercero a la iglesia. Los bienes de la iglesia son comprados por la gente que tiene dinero, los bienes de la iglesia y los comunales. Repito, no se habla y hay que hablar, porque esa es una de las gravísimas crisis que se producen a finales del siglo XIX en España, la desaparición de bienes comunales a favor de gente que tenía dinero, grandes comerciantes, grandes gente de la aristocracia que tuviera dinero, grandes políticos, regalados a los militares que ayudaban a triturar al pueblo. Lo de Cape Pocky también tiene antecedentes. Recuerden el regalo a Wellington de la finca de Granada, y no es el primero, a Narváez también le regalaron finca y cosas de eso. Bien, luego por tanto no hay ese despojo de bienes, porque en 1851 se acuerdan las cantidades que hay que pagar a la Iglesia a consecuencia de ello. Y en demostración lógica de cómo le voy a meter yo a mi hermano Pío IX, que firma el convenio, el concordato del 51 junto con Isabel II, Isabel II en Madrid, Pío IX en Roma. Pío IX declara expresamente que no volverá a reclamar nada por las desamortizaciones, porque se siente ya pagado por esto. Sin embargo, un día sí, otro no, y el del medio también, cuando hay que hablar del laicismo, por ejemplo, nos dicen, y la desamortización que le quitó la Iglesia, la Iglesia cobró de más. Lo que hicieron la Iglesia con el dinero, ya lo saben, porque sí es cierto que efectivamente hubo comunidades religiosas que lo pasaron muy mal con la desamortización, porque perdieron sus bienes, y las indemnizaciones que se le dieron a los cardenales, a los obispos, que eran para todos, ¿qué hicieron con ellos? Pues no lo sabemos. Pero desde luego no es consecuencia de la desamortización del convento, de donde fuere, de las religiosas que estaban allí, que pasaran hambre. No fue la desamortización, fue lo que se hizo con el dinero que se pagó, y Pío no nos dice que ya no va a reclamar más nada. ¿Cómo va a reclamar? Si se lo vas a tener que reclamar al hermano de los hijos, que devuelva la finca. ¿De acuerdo? Y así podemos llegar hasta donde queráis, en ese concordato de 1851, que es una absoluta vergüenza nacional. Podemos llegar hasta donde queráis. Bueno, hasta el extremo, vean ustedes, miren. No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma.
Pero usted, entonces, ¿de qué me está usted hablando? Bien, podemos seguir con el concordato del 51 hasta que quieran. Yo ya les he dicho, exactamente, pero bueno, no es por nada, era materia de mi trabajo y el concordato del 51 está estudiado desde la primera línea hasta la última en el libro que indicabas tú, pero era materia de mi trabajo y por eso me lo sé así y insisto, es una vergüenza. Pero es que en el 53, de hecho ustedes comen aparte. En el 53 se está produciendo el asentamiento de la dictadura en el marco internacional. El primer tratado internacional que se firma es el Concordato con la Santa Sede de 1953. Después viene el del 55 con los americanos y ya hasta aquí llegamos. Miren qué curioso. El Concordato del 53, este es el boletín oficial del Estado. Yo ni siquiera me he dicho no, esto no lo escribo, para que saco la copia. Dice que en el nombre de la Santísima Trinidad. Un tratado que regula las relaciones entre un Estado y otro Estado comienza diciendo que en el nombre de la Santísima Trinidad. Pues vale. La Santa Sede Apostólica y el Estado Español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación española, han determinado estipular un concordato que resumiendo los convenios anteriores, es que hay un convenio de 1941 que hay que echarle también de comer aparte. La siguiente, en conformidad con la ley de Dios y la tradición católica de la nación española. Así comienza el concordato de 1953. Y ya en adelante, pues lo que ustedes quieran. Artículo 1. La religión católica apostólica romana sigue siendo, esta gente terminaron con la República y terminaron a todos los efectos. Y si hubieran podido borrarla, la hubieran borrado. La religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina. La ley divina a lo mejor son las tablas esas las tablas que andan buscando los arqueólogos, las tablas que andan buscando los arqueólogos, que le corresponden con la ley divina y el derecho canónico. Y el derecho canónico será el derecho de deberá regir en el Estado del Vaticano, ¿no? Igual que el código francés, el código francés rige en Francia, ¿no? ¿Pero esto qué? Bueno, sí. El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta. Y le garantiza el limpio y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción. Aquí hay, junto a monstruosidades filosóficas como esa, hay meteduras de derecho civil que tienen peso. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas existentes en España a la entrada tal. Esto está bien. Perdón. Pero esto está bien, esto sí que algo bueno hay que apuntarse, ¿no? El Estado tendrá por objetivo los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho de Estado. ¿Vale? O ¿no? Las autoridades civiles, tanto nacionales como locales, velarán por la debida observancia del descanso en los días festivos. Los que descansaran los días festivos, ¿no?
Yo, voy a terminar con esto porque quiero que no se me quede detrás Los acuerdos del 79. 79 es más interesante que la actualización del concordato de 1953. Quiero que no se me quede detrás. Claro. Por tanto, voy a esto porque esto, en todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Los ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dicho centro docente, lo que contiene miren ustedes, de esto, yo tengo más de 18 años, como ustedes ven. Nadie lo diría. Como ustedes ven, mi nieta tiene un montón de gracias. Mi nieta dice, abuelo, 81. Pero decía eso, ahora ya no, ahora ya tengo más. Como no quiero, vamos a los acuerdos del 79. El concordato de 1851 era una vergüenza nacional. El concordato de 1953 es un ajuste de cuentas entre participantes en la destrucción de un régimen democrático y el reparto de los beneficios obtenidos. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo o no. Pero en el 51 hay un proceso histórico en contra de un intento de poner España a la orden europea. Recuerden ustedes que nosotros perdimos la revolución liberal, no se hizo en este país, no se hizo. Y veremos a ver la industrial, poquito se hizo, y veremos a ver si no perdemos la científica. Bien, 1953 fue el arreglo de cuentas. Ha terminado la guerra, hemos hecho una guerra juntos, salvo rarísimas excepciones, se pueden contar con los dedos de una mano. La jerarquía de la Iglesia Católica Española estuvieron desde el primer momento y la conocían con los militares golpistas. Por ahí tengo una carta, la he recogido también, de un párroco de Sevilla que le avisaba a la hermandad que estaba allí que es que sé que esto se está moviendo, que hay que a ver si ponéis protección en la... ¿Vale? Bien, vayamos. Los acuerdos del 79. Bueno, es que los acuerdos del 79 son de diciembre del 79. La Constitución actual estaba vigente desde el diciembre anterior. ¿Vale? Pues los acuerdos del 79 son dos además. Aquí ya son dos. Uno es de asuntos jurídicos y otro de asuntos económicos. Los dos se firman el mismo día y los dos se firman por las mismas personas en el Vaticano. En los acuerdos jurídicos, el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. El Estado reconoce la personalidad jurídica de la civil de la Conferencia Episcopal Española de acuerdo con los estatutos aprobados por la Santa Sede, que es un Estado exterior. Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad de las reglas. Los acuerdos jurídicos ponen de relieve que la Iglesia Católica tiene un tratamiento diferenciado del resto y a nivel del propio Estado, y en alguna medida, como las leyes son para interpretarlas,
volvemos de nuevo a la historia de estos días, en estos días, incluso de anoche y de esta mañana. Las leyes son para interpretarlas, pues parece excesivo y parece no razonable y parece no adecuado al tiempo que vivimos, en que aquella coletilla de la Constitución del 78 de la especial atención con la Iglesia Católica terminara con estos acuerdos jurídicos, en los que se les está dando un reconocimiento de un Estado dentro de otro Estado. Y en el orden económico, pues, que seguiremos manteniendo a la Iglesia, que se compromete a colaborar en la consecución de su adecuado sostenimiento y que están exentos de pagar impuestos, tanto de los templos como de las inmatriculaciones, ¿verdad? Y que la exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y tal. Estos son los acuerdos del 79 como consecuencia de esa coletilla de la Constitución del 78, que parece una interpretación abusiva. De nuevo, tendremos que luchar por volver, y por ello volveremos, a una disección tan elemental y tan clara, no ya como hacía en 1873, porque aquella no tenía desarrollo, pero sí el artículo 26 de la Constitución del 31. Claro que usted tiene derecho a tener la religión que sea, es su libertad. Y como diría Voltaire, y yo doy la vida por defender su libertad, yo no le pido a usted su vida por defender mi derecho a no tener públicamente una religión que predomine sobre el Estado. Públicamente, esto hay que dejarlo así de claro, esto hay que mantenerlo así de claro. No hay ninguna justificación para impedirle a alguien que tenga un credo religioso, o que no lo tenga, que sea ateo o agnóstico. Pero no hay ninguna justificación para que el conjunto de los habitantes, de los ciudadanos de un Estado y un Estado sostenga a ningún credo religioso. Y yo estoy seguro, yo tengo la suerte de haber conocido, haber tratado a personas de la religión católica que no discutimos jamás, eran gente honrada, seria, trabajadora, y tenían sus creencias y yo tenía las mías, y eran absolutamente respetables, pero no mezclemos una cosa con otra. En eso consiste el laicismo, y esa es la terrible historia del laicismo en la Constitución española. Muchas gracias. Quería, antes de pasar al coloquio, quería matizar, primero complementar algo que has dicho con lo que estoy totalmente de acuerdo, que fue ese acuerdo concordatario de 1953, ese ajuste de cuentas, o ese, como has estado apoyándome, bendiciendo con la cruzada el lanzamiento glorioso que he protagonizado, ahora vamos a repartir el botín, y efectivamente y coautores también, claro, porque podemos también, como sabéis, hay una larga lista de católicos fervientes, católicos que mueren fusilados gritando "Viva Cristo Rey", por ejemplo el general Salcedo en La Coruña. En muchos, digo, he puesto ese ejemplo solo para no dar la lista, o sea que Franco fusiló sacerdotes, muchos. Vamos a ver, queda eso ahí. Lo que quiero decir es que también, y a la hora de las inmatriculaciones, la ley hipotecaria de 1946 es evidentemente lo que tú dices, el reparto de prebendas. Franco hace una ley hipotecaria de 1946 donde en el artículo 206 se le permite a la Iglesia inmatricular lo que no es inmatriculado. O sea, inmatricular, como sabemos,
significa, en términos jurídicos, que es la primera vez que se inscribe en el registro de la propiedad un bien. Eso es una inmatriculación, no de la iglesia, sino cuando vamos al registro por primera vez, eso es inmatricular. Ese 206 permitía a los obispos inmatricular cualquier cosa que quisieran registrar en el registro de la propiedad, salvo los lugares de culto, los templos. Y en su reglamento, el reglamento de esa ley del año siguiente, 1947, en su artículo 304, otorga al obispo, al ordinario de turno, la categoría de funcionario, de fedatario público, que da fe de que esto que se registra está bien hecho. Es decir, ahí imaginen lo que hace la Iglesia desde 1946 o 47, de cuanto a acaparamiento de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, claro, el señor Aznar en 1998 elimina esa posibilidad de que los templos no se inmatriculen, y él, que no sé si tenía algo que agradecerle a la jerarquía católica o no sé, pero elimina eso, permitiéndole también que además pueden inmatricular los templos, los lugares de culto, los templos, y lo que sea. Así que, y por otro lado, creo que has dicho que los acuerdos fueron dos. Sí. No, que yo sepa, se hace uno en 1976 con Pablo VI. No, en 1976 lo que hace Juan Carlos es renunciar al derecho de... Pero ese figura, bueno, normalmente hablamos de él como uno de los acuerdos, y luego hay un acuerdo económico, un acuerdo jurídico, un acuerdo sobre enseñanza y un acuerdo sobre las Fuerzas Armadas. Todo eso están separados. No, están aquí, después se desagregan. No, claro, ahí ve que el GOE vendrán, pero... No, que después se desagregan, son el marco. Ajá. Son el marco, ¿no? Y Juan Carlos lo único que hace es dirigirle una carta a Pablo VI diciéndole que renuncia al derecho de elección. ¿Vale? Bueno, pues venga, cuestiones para José Villa. Solo una anécdota que cuenta Varela Rendueles, el último gobernador civil de Sevilla, en la República, cuando viene aquí y se entrevista con el cardenal. Segura no, Ilunday. El cardenal Ilunday, que por cierto es otra de esas personas que merecen la pena. Yo ya no tengo tiempo, si no lo daría, pero merece la pena que se estudiara a fondo su trayectoria como cardenal en Sevilla. Hay zonas oscuras y hay zonas claras. Hay una biografía, una geografía de Francisco Gil, que era canónigo, que no merece la pena. Y sería un personaje en el que habría que, creo yo, que merecería la pena estudiar más a fondo. Bueno, se entrevista con Ilunday y Ilunday le da las quejas. Y entre ellas, Tata. Y Varela Rendueles le contesta, a los 3 o 4 días le contesta, mire usted, pues, en tal sitio efectivamente le hemos dicho que no moleste la cura, en tal sitio no sé qué, en tal sitio de acá. Y en cuanto a la ermita tal, pues usted que esa ermita no existe, allí lo que hay son 4 paredes que lógicamente las utilizan los camperos para meter los rebaños en momentos de peligro, de lluvia o de trueno o de tal, pero no hay tal ermita. Pues no tiene nada extraño que esa ermita se haya inmatriculado recientemente. Perdón, es una anécdota real. Sobre eso, sobre el cardenal Ilunday, y aquí está para que me quede que se puede quizás decir algo, según nos comentó, lo dice en el documental, el hijo del alcalde, Horacio Hermoso. Sí, efectivamente, sí. Que fue Ilunday el que no salvó al alcalde. No está tan claro el asunto, pero en fin, yo creo que merecería la pena estudiar a fondo. Es lo que nos dijo el hijo. Sí, ya. Bueno, pero que además eso es lógico. A Horacio Hermoso, como lo fusilan de una forma tan innoble, tan ignominiosa, tan cruel,
tan inhumana, y no sé cuántos adjetivos más podemos decirle, a él y a tantos otros, pero a Horacio Hermoso, cuando además, hombre, a Horacio Hermoso, desde luego, era lógico que se la tuvieran sentenciada, porque Horacio Hermoso y Corro, el gobernador civil, son los que hacen posible la Semana Santa de 1936, los que hacen posible la Semana Santa de 1936, en la que, como el poder social y económico sevillano no va, como ha hecho otras veces, recuerdo la feria del 79, por ejemplo, no van, en la que hay efectivamente un sentimiento cultural religioso por parte del pueblo que se expresa. Punto. Y es un éxito. Y la Semana Santa del 36 es un éxito. Y nadie estuvo de acuerdo. Y por eso te digo que hay zonas ahí oscuras, ¿no? Pero, y a Horacio Hermoso se la tenían sentenciada, claro. Este tío va, Horacio Hermoso y Corro Moncho, que coge a la gente de las cofradías y los encierra en el despacho y mientras no lleguen ustedes a un acuerdo no salen de ahí. Y salen a las 5 de la mañana diciendo, hemos llegado a un acuerdo. Y la gente que había en la puerta del gobierno le aplauden a Corro Moncho. Y no hay ni un solo incidente en la Semana Santa del 36. Una demostración más de que el concepto político y filosófico de república, no ya la Segunda República Española, que creo que está claro, no es un concepto antirreligioso, es un concepto que distingue entre lo público y lo privado, pura y sencillamente. Y usted en su casa haga lo que quiera. Si no haga un delito, haga lo que quiera, pero se lo paga usted. Perdón por la intervención. Y ante el vacío de las tribunas de la Plaza de San Francisco, la llenó con niños. Con niños. Del hospicio. Efectivamente, ¿verdad? Y lo pagan de su bolsillo. Sí, lo pagó de su bolsillo. Llevan a los niños de los hogares municipales, que funcionaban entonces dos y funcionaban muy bien, y lo pagan de su bolsillo. Horacio Hermoso, bueno, y al Corro Moncho, lo pagan de su bolsillo. José Luis. Que tengo una duda que no aparece nunca. ¿Qué sectores de población han participado en el movimiento constitucionalista? Porque si digo sector de población, porque claro, por ejemplo, si te remontas a la Comuna de París, pues la separación Iglesia-Estado está clara, la cuestión de la educación también, y en la Constitución del 36, la de la Segunda República también. Sin embargo, en la del 73, ¿qué fuerzas sociales habían detrás para que fueran tan progresistas? ¿Por qué necesitaban modificar la realidad institucional? Pues esa es la razón del fracaso, porque en el 73 lo que hay es, por una parte, una población importante que están en una situación social muy límite, pero y lógicamente en esa época la tendencia mayor es anarquista, y grupos de intelectuales procedentes del liberalismo, muy avanzados muchos de ellos, y Margal, muchos de ellos, y en medio está el poder económico que se sigue manteniendo en manos de la misma gente que habían sido monárquicos, que eran monárquicos. Yo mantengo, también la teoría, igual que mantengo que la Primera República es de enero a diciembre del 73, yo mantengo también que el poder auténtico, económico y social español no es monárquico. El ejército no es monárquico. El ejército y el poder económico lo que quieren es tener a un pelele al frente del gobierno, pero que no le toquen a sus bienes. Antes lo decía, de aquí no se va nadie. De Rusia, con la revolución de 1917, te encuentras de camarero a los condes y a los grandes nobles aristócratas rusos. De Francia, la guillotina funcionó. En Inglaterra funcionó la guillotina, pero sí funcionó